Cuando conocí a Ethan Parker, él era simplemente una cara más en mi clase de literatura en Westbrook High. Se sentaba en la segunda fila, normalmente en silencio, su cabello oscuro siempre un poco desordenado. Sus cuadernos estaban llenos de una letra clara y cuidadosa. Ese año yo era nuevo en la escuela, ya que me mudé de Boston después de mi divorcio. La enseñanza siempre había sido mi escape, mi ancla, lo único que nunca me decepcionaba. Los pasillos de la escuela todavía me eran extraños. Las paredes estaban cubiertas de carteles descoloridos sobre sueños universitarios y desafíos de lectura. Mi salón de clases olía levemente a tiza y café, ambas cosas sin las que no podría pasar un día. Cuando pasé lista esa primera semana y llamé a Ethan Parker, recuerdo la forma en que levantó la mano, apenas levantando la vista, murmurando un oído, que era más bien un susurro. Entonces no pensé en eso. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a notarlo más. No era del tipo ruidoso, ni del tipo que luchaba por llamar la atención. Pero sus ensayos tenían una brillantez silenciosa. Si bien la mayoría de los estudiantes resumían a Shakespeare de maneras predecibles, Ethan profundizaba más. Cuestionaba motivos, reescribía finales y conectaba textos centenarios con luchas modernas. Había algo crudo y honesto en su forma de escribir. Un día, después de clase, lo encontré sentado junto a la ventana leyendo El Gran Gatsby, mucho después de que sonara el timbre. ¿No tienes dónde estar?, Ethan preguntó sonriendo. Levantó la vista sorprendido y luego le devolvió la sonrisa tímidamente. Me gusta esta parte, dijo aquel en el que Gatsby cree que puede repetir el pasado. Es triste, pero también algo esperanzador. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había algo más en él que su tranquilidad. A veces, después de clase, empezábamos a hablar sobre todo de libros. Me hizo preguntas que me recordaron por qué me encantaba enseñar en primer lugar. Hablamos de Fitzgerald, Sylvia Plath e incluso de Emily Dickinson. Me dijo que quería ser escritor algún día, pero que no creía que fuera lo suficientemente bueno. Todo escritor se siente así, le dije una tarde, devolviéndole su ensayo marcado con una A. Pero escribir bien no se trata de confianza, sino de honestidad. Sonrió de una manera que pareció iluminar todo su rostro. Entonces tal vez tenga una oportunidad. No me di cuenta entonces, pero esa conversación iniciaría algo que iba mucho más allá del programa de estudios. Fue durante las vacaciones de invierno, cuando las cosas cambiaron. La escuela organizó un evento de lectura benéfico, y yo me ofrecí como voluntario para guiar a algunos estudiantes, incluido Ethan. Nos reunimos en la biblioteca fuera de horario, para prepararnos. El lugar estaba tranquilo. La nieve que caía afuera hacía que las ventanas brillaran débilmente, bajo la luz amarilla. Ethan estaba practicando un pasaje para matar a un ruiseñor. Su voz era firme, pero me di cuenta de que estaba nervioso. Lo estás haciendo muy bien, lo animé. Suspiró. Sigo pensando que sueno falso. No lo haces, dije suavemente. Suenas real. Eso es lo que hace que la literatura cobre vida. Emoción real. Me miró por un momento, con ojos pensativos. Realmente te encanta esto, ¿no? ¿Enseñar? Quiero decir, asintió. Es lo único que alguna vez tuvo sentido. Estuvimos en esa biblioteca tranquila por un tiempo. El aire entre nosotros no era incómodo. Era simplemente diferente. Como el silencio de dos personas que se entendían de una manera que las palabras no podían expresar. A partir de esa noche, Ethan comenzó a cambiar. Su confianza creció. Habló más en clase. Se ofreció como voluntario para liderar discusiones. E incluso comenzó un pequeño club de escritura con sus amigos. Mirándolo evolucionar, fue como ver una historia desarrollarse en tiempo real.
A veces pasaba por mi oficina para mostrarme sus últimos borradores. Me sentaba detrás de mi escritorio. Leía sus palabras con atención. Marcaba pequeñas notas en los márgenes. Y me mordía el labio, como si esperara un veredicto. Y a medida que escribía más, comencé a darme cuenta de algo. Al enseñarle a escribir, estaba redescubriendo mi propia pasión por las palabras. Una tarde de primavera, Ethan me trajo un cuento que había escrito para un concurso estatal. Se trataba de un niño que aprende de su maestro que el mundo es más grande que la ciudad en la que creció. Cuando terminé de leer, levanté la vista y dije, «Esto se siente personal». Él asintió. Sonrió, conmovido. «Entonces ya ganaste». Él no ganó la competencia ese año, pero lo que ganó fue mucho más valioso. Creencia en sí mismo. Cuando el año escolar llegó a su fin, comencé a empacar mis cosas y prepararme para el verano. Me ofrecieron un puesto de profesor invitado en una universidad, algo con lo que soñé durante años. Ethan se enteró por rumores, y vino a verme después de clase. «Entonces, ¿te vas?», preguntó en voz baja. «Solo para el verano», dije. «Pero volveré en otoño». Él asintió, pero había algo en sus ojos que me dijo que no estaba listo para decir adiós. «Gracias», dijo después de una pausa. «Por todo. Hiciste el trabajo», respondí. «Solo te ayudé a ver lo que ya había allí». Me dio una pequeña sonrisa agradecida antes de alejarse. El verano pasó rápidamente. Mis conferencias universitarias fueron satisfactorias. Pero me encontré pensando en mis estudiantes, especialmente en Ethan. Cuando regresé a Westbrook en septiembre, lo primero que noté fue una nota en mi escritorio. Estaba escrita con la misma letra clara. «Querido M. Sanders, una vez dijiste que la buena escritura proviene de la honestidad. Entonces aquí está la mía. Tú me enseñaste literatura, pero también me enseñaste a ver el mundo de manera diferente. Ahora estoy estudiando escritura creativa, y es gracias a ti. Gracias por creer en mí». Me quedé allí sentado durante un largo rato, mirando la nota, sintiendo una calidez inesperada en mi pecho. Catalogado como uno de los nuevos autores que presentaban su primera novela. El programa decía, con asterisco, Ethan Parker, autor de The Quiet Season. Cuando lo vi detrás del escenario, ambos nos quedamos helados por un momento antes de sonreír. Parecía mayor, más confiado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, brillantes de curiosidad. «Tuve un buen maestro», dijo con una sonrisa. «Esa noche me senté entre la audiencia, mientras él leía un pasaje de su libro. Una historia sobre un estudiante que encuentra su voz a través de las lecciones de un mentor paciente y amable. No era solo ficción, era nuestra historia contada a través de otra lente. Cuando la multitud aplaudió, sentí lágrimas en mis ojos. Ethan captó mi mirada desde el escenario y sonrió. En ese momento supe que nuestra conexión había crecido mucho más allá de maestro y estudiante. Se había convertido en algo que las palabras no podían capturar totalmente. Not romantic, not fleeting, but something deeply human. Respect, gratitude, and shared growth. After his reading, we sat outside, under the string lights of the courtyard cafe. The air was cool, carrying the faint scent of coffee and evening rain. «You taught me literature», Ethan said. «But what I really learned was how to feel, how to understand people», smiled. «And what did you teach me?» He thought for a moment. «That stories never really end, they just change forms». We laughed softly. And I knew he was. Ahora, cada vez que entro en un salón de clases nuevo, pienso en ese niño de la segunda fila, el que dudaba de sí mismo, pero encontró su voz a través de las palabras. Guardo su carta en el cajón de mi escritorio,
un silencioso recordatorio de que a veces la enseñanza te da más que nunca.